las diapositivas de hoy. Nuestras diapositivas son sencillitas, ¿no? Ok, ahí está el título, conjugación de los verbos en inglés para estudiantes de medicina, por Medical Students. Muy bien, aquí está un poquito de lo que es la conjugación de los verbos. Vamos a leer en voz alta, ¿de acuerdo? La conjugación consiste en cambiar la forma del verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo jugar puedo llevarlo al tiempo presente, que es yo juego, al tiempo pasado, que es yo jugué, o al tiempo futuro, que es yo jugaré. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estamos conjugando los verbos de acuerdo al tiempo verbal. Ahora bien, dice, la conjugación consiste en cambiar la forma del verbo según el tiempo verbal, presente, pasado y futuro. Esos son nuestros tiempos. La persona gramatical, es decir, los pronombres como I, you, he, she, it, we, they. Y si es singular o plural, o sea, vamos a necesitar de un sujeto o de un pronombre. ¿Qué es el pronombre? Sustituye al nombre y en este caso estamos con el pronombre I, que se traduce como yo en primera persona, o you, que se traduce como tú en segunda persona, o he, she, que es en tercera persona, ¿verdad? Entonces, todos los pronombres. Esto es fundamental en el inglés, especialmente en contextos médicos donde necesitas describir acciones con precisión, por ejemplo, los síntomas, los tratamientos o quizás un procedimiento. ¿De acuerdo? Esa es la importancia. Por ejemplo, si ustedes quieren dar una receta, tomar cada 22 o cada 8 horas, ¿no? El paracetamol, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a necesitar conjugar un verbo. Muy bien, vamos a ir a la diapositiva número 2. Ahí están. Verbos en presente simple. Primeramente vamos a ver los verbos en simple presente, ¿de acuerdo? Como ya en la anterior clase, hemos llevado el simple presente de los verbos en inglés, pero con el pronombre he, she, it. ¿Recuerdan? ¿Y cómo tenía que cambiar? Tenía que cambiar con la S el verbo y tenía que cambiar añadiendo la ES en el verbo o quizás añadiendo la IES, ¿verdad? En el verbo. Entonces, todas esas reglitas hemos llevado la anterior clase, el simple present. Ahora bien, aquí en esta diapositiva está un resumen de los verbos en presente simple. ¿Qué dice la regla general? Que para he, es decir, para él, ¿no? La traducción de he es él, la traducción de she es ella y la traducción de it es eso. Entonces, para he, para she o para it, para él y para eso, agregamos ese o es al verbo. Solo si estamos utilizando los pronombres para tercera persona, recién vamos a cambiar al verbo añadiendo una S o la ES, o quizás cambiando la IES. Eso depende, ¿no? Cuando tenemos la Y y le antecede una consonante, sí o sí tenemos que cambiar por la vocal I latina, la E y la S. En el verbo study. Study termina con Y, pero como estamos usando en tercera persona she, ella estudia, she study,
Entonces no podemos añadir con la Y. Estamos modificando, cambiando por la I latina, la E y la S. Entonces, si, como pueden observar, aquí está cumpliendo lo que hemos avanzado la anterior clase. ¿Alguien desea participar en esta oración? Die Patient, el paciente. ¿Cuál es la traducción de take? Die Patient, el paciente o la paciente. Se puede traducir como él o ella, ¿verdad? Como he o she. Cualquiera de las dos formas serían en tercera persona. Ahora, take, ¿cuál es la traducción? Aquí está. Él o ella. Lice, no se nota sus diapos. ¿En serio? ¿Y por qué nadie dice nada? Chicos, pero ¿por qué no me dicen? Nayeli. Por favor, me tienen que comunicar, ¿de acuerdo? Tal vez se ha desconectado por la señal. Ok, vamos de nuevo. ¿Se puede observar? ¿Sí? Chicos. Sí, 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 licenciado. Ok. Muy bien. Muy bien. Aquí están, como dice el título, verbos en presente simple. Cuando estamos hablando en verbos en tiempo presente, es decir, yo tomo, yo corro, yo camino, yo juego, entonces todos esos verbos se mantiene el verbo tal cual es, ¿no? Por ejemplo, yo juego, ¿cómo es? I play, ¿verdad? Él juega. Si hablamos en tercera persona, como él, ella o eso, ese verbo cambia porque tenemos que añadir una S de acuerdo a las reglas que hemos llevado la anterior clase, ¿verdad? O puede ser la ES o puede ser la IS. ¿Recuerdan, verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Muy bien. Para él, para él y para eso, vamos a agregar la S o la ES al verbo. Pero para primera persona o segunda persona o para nosotros o para ellos en plural, usamos simplemente el verbo tal cual es. No tenemos que añadir ninguna S o ninguna ES o ningún IS. ¿De acuerdo? Solamente cuando estamos utilizando estos pronombres como he, she, it. ¿Se entiende? Ahora miren, aquí está un ejemplo. El paciente toma la medicación diariamente. Estamos hablando en primera persona, segunda persona o tercera persona. Chicos, chicos, chicos. El paciente. Tercera. Tercera, muy bien. Ahora, por lo que estamos hablando en tercera persona, el verbo tomar se escribe simplemente take. Pero como estamos hablando en tercera persona, simplemente por esa razón estamos añadiendo esta S. No es porque es en plural, ¿de acuerdo? Simplemente porque es en tercera persona se añade al verbo la S. ¿Qué toma el paciente? La medicación daily, diariamente. Estamos hablando en tiempo presente. Solo
Ok, vamos a volver a compartir. Sí, se ha vuelto a... Gracias, mil gracias por avisarme. Ok. Ok, se puede observar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, thank you. Entonces, simplemente es eso. Cuando estamos hablando en tiempo presente, si hablamos en tercera persona, recién se cambia el verbo. Para el futuro, para el pasado, no va a cambiar el verbo. ¿Estamos de acuerdo? Para el tiempo presente, sí cambia el verbo añadiendo, puede ser una S, puede ser una es o el IS, pero solo para tercera persona. Ahora, como pueden observar, aquí tenemos el verbo check, que se traduce como revisar, verificar. Check. Entonces, miren, nosotros, check, revisamos the blood pressures every hour. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros verificamos o directamente verificamos la blood presión, pressure every hour, cada hora, cada hora. Entonces, como pueden observar, como estamos hablando en el tiempo verbal en primera persona y en plural, se mantiene el verbo check, no cambia, no añadimos una S o una ES, porque es en primera persona y en plural. Pero, sin embargo, en el caso siguiente, estamos hablando de she, que se traduce como ella. Entonces, como es ella en tercera persona, por esa razón está cambiando el verbo. El verbo sería study, ¿no? Con la Y, pero estamos cambiando a la I latina añadiendo la ES, porque a esta Y le antecede una consonante. Cuando no le antecede una consonante, también tiene su reglita, ¿no ve? ¿Qué es lo que se debe añadir, verdad? Pero en este caso hay una consonante, entonces cambia la I latina, la E y la S. She studies. Entonces estamos cambiando el verbo porque estamos hablando en tercera persona. Ella estudia anatomy in the university. Ella estudia anatomía en la universidad. Doctors examine patients careful. ¿Qué quiere decir eso? Que los doctores examinan pacientes cuidadosamente. Entonces, como estamos hablando de igual manera en tercera persona, de igual manera estamos cambiando. Pero aquí, como pueden observar, no estamos hablando en tercera persona. Tengan muy en cuenta esto. Estamos hablando de ellos. Entonces, si son ellos, estamos hablando en tercera persona, pero estamos hablando en plural y ahí no cambia el verbo. ¿Cuál es el verbo? Examinar. Por esa razón se mantiene el verbo tal cual está. Pero ¿por qué hemos añadido aquí la S? Porque estamos hablando en plural, los pacientes. Por eso hemos añadido la S. ¿Dónde? Donde en el objeto directo, ¿verdad? Que es a quién o para quién. En este caso es a quién, a los pacientes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de ese objeto. Por esa razón es que estamos añadiendo el plural. Estamos hablando de los pacientes, pero no estamos cambiando en el verbo.
porque estamos hablando de los doctores, de ellos. Y la regla es bien clara, no está el they está aquí. Para I, you, we y they, es decir, para ellos o para los doctores, usamos el verbo base, es decir, no cambia. Solo va a cambiar para tercera persona que es he, she, it. Entonces tienen que tener cuidado en ese aspecto. Cuidado se confundan. ¿Hasta ahí se ha comprendido? Chicos. ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? Ok, si algo no está claro, tienen alguna duda, entonces pueden interferir en la reunión, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar entonces. Si no se puede observar, también me van a avisar. Ahora, ya hemos realizado la conjugación en tiempo simple present, ¿verdad? Y tienen las reglitas, ya les he enviado las diapositivas, la anterior clase, con eso pueden ir revisando. Ahora bien, vamos a revisar la reglita en verbos en pasado simple, porque nosotros estos verbos también tenemos que saber conjugar para hablar en tiempo pasado. Entonces, hoy vamos a aprender un poco del tiempo pasado. Voy a, por si acaso, voy a dejar, creo que sí, aunque sí se puede ver, ¿verdad? A ver, si no se ve, me dicen, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Dónde estamos aquí? Ok, ¿se puede ver la diapositiva? ¿Sí? Dice, Ok, muy bien. ¿Qué dice verbos en pasado simple? Simple past. Cuando nosotros vamos a hablar en pasado, a los verbos regulares se le añaden la terminación ed, la e y d. Por ejemplo, el verbo play. Yo creo que todos conocemos el verbo play, que es jugar, ¿no? Porque lo vemos en todo lado. Play, ¿no? Que se escribe P-L-A, ¿no? Y la Y, play. Miren, si quieren ustedes que el verbo play se convierta en pasado de jugar a yo jugué, simplemente se le añade la terminación ed y ya se convierte en playet. O sea, tal cual se escribe, ¿no? Playet. Y se lee plate con la terminación de. ¿Se entiende? A todo verbo regular se pone la letra E y la D al finalizar el verbo para convertirlo en tiempo pasado. Pero también en el inglés hay los verbos irregulares. ¿A qué se denomina irregular? Cuando no sigue la regla. Y no se mantiene el verbo base, sino que va a cambiar totalmente la palabra. Por eso dice cambian de forma. Por ejemplo, tenemos el verbo ir, que es go, ¿verdad? Esa es la traducción de go. Pero, ¿cómo podríamos decir él fue en tiempo pasado? En tiempo pasado, el verbo ir es went. Y como pueden ver, no se asemeja en nada la escritura, sino que cambia totalmente la palabra. Y como no sigue ningún tipo de regla, hay que memorizarse los verbos irregulares para utilizarlos en tiempo pasado. No es algo fácil ni sencillo porque en el inglés existen muchos verbos irregulares que están así,
que sí o sí tenemos que memorizarnos para saber, para poder escribir en tiempo pasado. ¿De acuerdo? Sin embargo, los verbos regulares, los que siguen la regla, lo único que tenemos que hacer es añadir la E y la D. ¿De acuerdo? Entonces, también tengo que mandarles una listita de verbos irregulares para que ustedes ya se vayan familiarizando y memorizando también los verbos irregulares. Y los que no son irregulares, lógicamente, simplemente se añade la E o la D. Por ejemplo, tenemos, a ver, veamos estos ejemplos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos dinners, como pueden observar aquí, su traducción es la enfermera administró la vacuna. Administered. Como pueden observar, el verbo es administer directamente, ¿de acuerdo? Pero para decir que administró, es decir, cómo utilizar, ¿verdad? Utilizó, administró, esa creo que es la palabra correcta, ¿no? En el tema médico. Entonces, como pueden observar, simplemente se ha añadido la ed al verbo para hablar en tiempo pasado. Y como ustedes ya saben, de nurse se refiere a la enfermera, ¿no? Y de vaccine quiere decir la vacuna, ¿no? Entonces, como pueden observar, simplemente se ha añadido la E y la D. Administer it. ¿De acuerdo? Administer. Regularmente se diría administered, pero como estamos añadiendo la ed, administered. ¿De acuerdo? Terminación de para el tiempo pasado. Ahora, he had a heart attack last year. La traducción, él tuvo head, como pueden ver, ¿no? Acá, tuvo a heart attack, o es decir, un ataque, ¿qué es heart? Corazón, ¿verdad? Un ataque cardíaco, dice, ¿no? O un ataque al corazón. ¿Cuándo? El año pasado. Pero como pueden observar, tener. ¿Cómo es el verbo tener de manera regular y de manera irregular? Es decir, ¿cómo se escribe el verbo tener en tiempo presente? ¿Cuál es la manera correcta? Tener. I have. Yo tengo. Aquí está en tiempo pasado directamente. Y como pueden observar, cambia la escritura. Entonces, por esa razón, este es un verbo irregular. Tendríamos que ver a detalle el verbo have. Si es que no está en el sílabus, lo voy a revisar bien. Vamos a tener que llevar esto aparte para complementar, ¿de acuerdo? Porque el verbo have es tener, es decir, la H, la A, la B pequeña y la E, have, se refiere a tener, pero aquí está escrito directamente had. Y este had es de manera irregular porque no respeta la regla, que es añadir la E y D. Entonces, estamos hablando del verbo tener, que es un verbo irregular o especial, ¿de acuerdo? Entonces, el verbo tener en tiempo pasado se escribe had. He had a heart attack last year. Tuvo un ataque cardíaco. Heart, corazón, ¿no? Attack, ataque. Last year, el año pasado. Muy bien, entonces el have es un verbo especial también. Ahora, en el tercer ejemplo, como pueden observar, es un verbo regular porque sigue la regla de añadir la ed
al terminar el verbo. Por ejemplo, they, ellos, performing. ¿Qué querrá decir performing? Como pueden observar, realizaron surgery. ¿Qué es surgery? Una cirugía. ¿Cuándo? Yesterday, ayer. Entonces, como pueden observar, en tiempo pasado vamos a añadir la ed al verbo. Ahora, the patient, el paciente, felt pain in the abdomen. El paciente sintió. ¿Cómo se escribe sentir de manera regular? Porque aquí está de manera irregular, porque no respeta la regla de añadir la e y d. Sentir se escribe I feel, ¿verdad? Yo siento, feel. ¿Alguien recuerda cómo se escribe? Sentir. I feel good. ¿Quién recuerda esa canción? Yo me siento bien en español. Feel. ¿Cómo se escribe? ¿Nadie? Dicen, creo que es F-E-E-L. Ya. ¿Alguien más? ¿Cómo se escribe sentir? No, los demás no están, ¿no? Se escribe F-E-E-I-L. Perfecto. ¿Quién participó? Nombre. Eh, Ne- Cejas Mendoza Clara. Ok. Vamos a añadir. Es Mendoza Clara. Ok. Entonces, como bien lo dijo su compañera, feel se escribe de manera regular, en un verbo regular, en tiempo presente. I feel, por ejemplo, yo siento, la F, E y la L, ¿de acuerdo? F, E y la L. Ustedes pueden revisar también en sus traductores. I feel. Por eso se lee feel, porque está la doble E junta. ¿De acuerdo? Cuando solo hay una E, se lee E. Pero cuando está la doble E, se lee I. I feel. ¿De acuerdo? En cambio, aquí, como pueden observar, no sigue la regla de añadir la E y la D. Entonces, está con un verbo irregular que es felt. Ya tienen que ir, ¿cómo les puedo decir? Familiarizándose con los verbos irregulares, porque hay muchos. The patient, el paciente, felt, sintió, pain in the abdomen. ¿Qué es pain? Dolor. ¿Dónde? In the abdomen. ¿De acuerdo? En el abdomen. Muy bien. Esos son los ejemplos en simple pasado. Tenemos que llevarlos más a profundidad. Tengo que mostrarles más ejemplos en verbos irregulares como felt o como, había otro, ¿no? Aquí, como el verbo had, que es un verbo especial. El had de tener, que en simple presente se escribe H-A de pequeña y la E, have. Pero como aquí no sigue la regla, entonces es un verbo especial. El had, entonces tenemos que llevar el verbo tener también, ¿no? En tiempo presente, en tiempo pasado, de manera particular. También los verbos irregulares. Pero ahora simplemente como indica ahí sus sílabos, estamos llevando todos los tiempos, ¿no? Que es en tiempo presente, tiempo pasado. Ahora vamos a ver lo que son los tiempos en futuro. Tenemos 10 minutos más.
Verbos en futures, en simple future, en futuro simple. Se usa para planes. ¿Se puede ver la diapositiva? Tal vez no ha cambiado. A ver, vamos de nuevo. ¿Se puede observar la diapositiva? Sí, licenciada. Muy bien. Ok, verbos en futuro simple o simple future. Se usa para planes o acciones médicas futuras. Y esta es la estructura. Primeramente está el sujeto y luego del sujeto vamos a utilizar un auxiliar para entender que estamos hablando en tiempo futuro, que es el will. Luego del sujeto, luego del will, recién se pone el verbo. Y luego del verbo puede ir también un complemento. ¿Para qué? ¿Para qué es el complemento? Para ubicar el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, puede ser in the school, en el colegio, in the family, en la familia o donde suceden las cosas. Entonces, eso es el complemento que siempre va a estar en el final. Primeramente tenemos al sujeto. Por ejemplo, está I. Entonces, ¿cuál es la traducción de es yo? ¿Verdad? I will, entonces ahí ya me está informando que mi verbo va a estar en futuro. Prescribe, se escribe el verbo de manera regular, de manera normal, sin cambiar nada. Por algo estamos utilizando el will, tal cual es el verbo, prescribe. Si estamos hablando de jugar, play. ¿De acuerdo? Play se lee, pero play se escribe, ¿no? I will play. Yo jugaré. O sea, no necesito cambiar nada. Porque ya estamos añadiendo el will. I will prescribe. Yo prescribiré antibiotics. Antibióticos. Prescribiré creo que se podría interpretar como recetaré, ¿no? I will prescribe antibiotics. Yo recetaré antibióticos o yo prescribiré antibióticos. The doctor will see the patient tomorrow. Sí, como les decía, la doble E se lee como I, entonces se traduce como ver. ¿De acuerdo? Ver. Este es el verbo ver. Tal cual, no necesitamos cambiar nada, pero este es ya, estamos hablando en tiempo futuro y como pueden observar, antes del verbo se añade will. Y primeramente es el sujeto. En este caso está el doctor o he, the doctor, ¿no? Él. The doctor, él. The doctor will see. The doctor verá. El doctor verá. The patient, al paciente, tomorrow, mañana. El doctor verá al paciente mañana. Muy bien. Hasta ahí yo creo que se entendió, ¿verdad? Antes del verbo siempre se pone el will, ¿no? Primeramente iniciamos con el sujeto, luego el will y luego el verbo y luego el complemento que nos va a indicar de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, she will explain the treatment. ¿Qué quiere decir eso? She, que se traduce como ella, will explain. Explain es el verbo explicar. Pero como estoy añadiendo el will, el auxiliar will, she will explain, ella explicará. ¿Qué va a explicar? The treatment, el tratamiento. She will explain the treatment. Otro ejemplo. They will monitor the vital signs. Monitor, que se traduce como monitorear.
Pero como estamos añadiendo el will antes de este verbo, entonces es they will monitor, ellos monitorearán the vital signs, es decir, los signos vitales. ¿Se entiende hasta ahí o hay alguna duda en especial? Como pueden observar, se mantienen los verbos tal cual son en tiempo presente. Se mantienen los verbos y simplemente se añade el will para el futuro. Solo para hablar en tiempo pasado, recién se añade la ed, o si es un verbo irregular como ver, por ejemplo, yo vi, I saw, ¿no? Se escribe diferente el verbo, total cambio. Muy bien. Entonces vamos a quedar ahí. Y también aquí tenemos algunos verbos para que ustedes vayan revisando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos el verbo check, que es revisar, y algún ejemplo de conjugación, ¿de acuerdo? Examine, que es examinar, diagnose, que es diagnosticar, prescribe, que es prescribir, measure, que es medir, y treat, que es tratar, ¿de acuerdo? Vayan familiarizándose. Les voy a enviar entonces estas diapositivas. Muy bien, estimados estudiantes, con esto hemos terminado la clase de hoy. Que tengan un buen descanso. Nos vemos la próxima semana. Y si tienen alguna duda o alguna idea o algo, estoy atenta, ¿de acuerdo? Chao, chicos, se cuidan mucho. Gracias, Chao, Liz. chicos. Muy bien. Hasta luego, Chao, licenciada.